Bueno, lo que ustedes van a realizar en sí es construir dos tablas, ¿verdad? Que ya ustedes la venían trabajando la guía anterior. Bueno, un momento. Listo, entonces me voy a la vista de diseño de esta tabla, que la voy a denominar hospital. Listo, esta tabla va a tener un ID de hospital, que no es autonumeración, pero sí es numeración, número. Va a tener un nombre, va a tener un NID, va a tener un número INE-pacientes, o sea, números de pacientes, ¿verdad? Que esto es número también. Va a tener un número de salas. Listo, vamos a hacerlo así. Ahora, a ver, sí, listo. Entonces, luego que yo tengo esto, voy a crear otra tabla. Listo. Esta tabla la voy a denominar pacientes. Ahora, pacientes tiene una identificación, ¿verdad? Identificación. Eso es único. Un número. Paciente también tiene un nombre, tiene un apellido y va a tener un código paciente y va a tener número, va a tener un código hospital. ¿Por qué código hospital? Porque cuando yo relacione el paciente con hospital, pues debo tener en alguna de las tablas un atributo que me relacione con el otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Un hospital tiene muchos pacientes, ¿verdad? Y un paciente va a estar hospitalizado en un solo hospital o en una sola clínica. Entonces, si me doy cuenta a lo que escucho, es que esa relación es de uno a muchos, o sea, un hospital tiene muchos pacientes y que un paciente pertenece a un solo hospital. Entonces, por eso es que es superior la relación de uno a muchos. Bueno, entonces, cierro acá, ¿verdad? Guardo las tablas, listo. Ahora, me voy a lo que son herramientas de base de datos y aquí me voy a la parte de relaciones. Le doy clic y él me pregunta, bueno, ¿qué tablas voy a agregar? Obviamente quiero agregar las dos tablas. Entonces le doy con control, presiono las dos y le doy a agregar. Ahí está, él me las carga así. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo arrastrar el atributo, ojo que los atributos son estos nombrecitos, el atributo que me va a relacionar el uno con el otro. Listo, el atributo que me va a relacionar el hospital con los pacientes. Entonces, ¿qué hago yo? Como en este caso tengo código hospital en pacientes, entonces lo que hago es que arrastro id hospital hasta código paciente. Aquí así. Y me sale esta ventana emergente donde me dice, bueno, usted quiere relacionar id hospital con código paciente, ¿verdad? Y me pregunta si quiero exigir integridad referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando voy a digitar un paciente acá en los pacientes, entonces debo de registrar un código de hospital que ya exista. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tengo el código de hospital 123 y voy a registrar un paciente, ¿verdad? Y en el código del hospital del paciente registro 321, ese hospital no existe, entonces enseguida me va a decir que no puedo hacer ese registro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Registrar el paciente con un código hospital que ya exista. Eso es lo que quiere decir exigir integridad referencial. Luego viene lo que es el tipo de combinación.
aquí está, el tipo de relación es de 1 a varios. ¿Por qué? Porque un hospital tiene varios pacientes, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo puedo darle aquí tipo de combinación. Ya él está, mira. Incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Y yo, por ejemplo, no, quiero que incluir todos los registros de pacientes y solo aquellos registros de hospital donde los campos combinados sean iguales. Entonces, yo lo puedo dejar ahí, aceptar. Listo. Le doy crear. Vamos a seleccionar otro. Ah, perdón. Vamos a ir a la tabla pacientes a ver si fue que el diseño quedó malo. Ah, aquí está. ¿Qué estaba pasando? Que en hospital, este IP hospital, este campo es tipo de datos número. Y en pacientes, ese dato que quiero relacionar es texto corto. Entonces no coincide el código del hospital con el ID del hospital. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo aquí por número. Y ya lo guardo. Ahora sí, me voy a herramientas de base de datos, relaciones, selecciono los dos, cerrar, y ahí sí, hospital lo arrastro hasta código hospital, le doy exigir integridad referencial, le doy crear. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que un hospital va a tener muchos pacientes, pero un paciente va a tener que un solo hospital. Luego de ahí, entonces le puedo dar cerrar. ¿Desaguardan los cambios? Sí. Y ahí lo que realicé fue la relación entre las dos tablas. Ahora, ¿cuál es el segundo paso o lo segundo que ustedes deben de hacer? Es crear la consulta, ¿verdad? Crear, y aquí está. Asistente para consulta, le doy clic, le doy a aceptar, le doy a abrir. Él me está diciendo que puede que haya un problema de seguridad, pero ¿por qué es? Porque no está guardada la base de datos. Entonces le doy de todas maneras a abrir. Y ahí está, yo debo seleccionar de las tablas, mira, aquí está la tabla hospital y paciente, ¿qué es la información que necesito? Entonces yo simplemente necesito el nombre del hospital, perdón, el nombre del hospital, ¿sí? El número de la sala, y de paciente necesito su identificación y su apellido. Y le doy siguiente, finalizar. Ahí está, esa es la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a hospital y voy a diligenciarlo acá. Por ejemplo, el que yo le decía, 1, 2, 3, nombre, San Juan de Dios, NIT 900, número de paciente, bueno, él tiene en total 300 pacientes, número de sala 1. Listo. Ahora el hospital 098, Rosario Pumarejo, el NIT es el 800-983. Paciente 250. Aquí el número de sala tiene 20. Este tiene 15. Listo, me voy a pacientes ahora. Identificación del paciente 1065. El nombre Guillermo Miranda. Su código es el 146. El código hospital es 123. Aquí está entonces después este. ¿El otro código cuál era? 98. No se puede agregar el registro porque no existe ese campo, ese dato en el hospital. O sea, olvidé escribir el 98 y por eso me muestra este error. Entonces simplemente lo corrijo. Ahí está, enseguida me lo deja agregar. Lo vuelvo a hacer para que lo vean.
Por ejemplo, voy a agregar un código cualquiera que sea diferente. Enseguida, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla hospital. ¿Qué quiere decir? Que ese código hospital que yo estoy escribiendo no existe aquí en la tabla hospital, que debo escribir uno de los que ya está creado. Entonces, supongamos que yo quiero crear este hospital aquí, entonces simplemente escribo acá, este es el Eduardo Arredondo. Y ahora sí me lo dejo agregar. Entonces, si yo voy a agregar un código que no existe en hospital, enseguida me va a bloquear. Entonces, a consulta. Listo. Luego de acá podemos guardar. Si quiero, la voy a eliminar. Bueno, de pacientes quiero su identificación, su nombre y su apellido. Y de hospital, quiero ir de hospital y el nombre. Siguiente, finalizar. Ahí está. Entonces, ¿qué hace él? Él me está cruzando la información que tengo en paciente con la información que tengo en hospital. Entonces, por ejemplo, Daniel Ospina pertenece al Rosario Pumarejo, Guillermo al San Juan de Dios y Lalo pertenece al Eduardo Arredondo. Entonces, supongamos que yo nada más quiera al Rosario, entonces aquí filtro. Yo nada más quiero al Rosario, aceptar, y ahí está. Me trajo el Rosario solamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que creen las tablas, luego creen la relación. Entonces, para crear la relación, debo tener un campo que me lo relacione. Luego, registro información en las tablas. Y por último, entonces, ejecuto la consulta de modo que me muestre la información. Y ya eso es todo. Eso es lo que ustedes van a realizar en esta actividad. No sé si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, cualquier duda que quieran resolver, no sé. Los leo incluso si tienen algo por decir. María Daniela. Nadie quiere decir nada, güey. Entonces, les deseo un feliz almuerzo. Espero que con el video que después cuando se los comparta, porque primero espero que se agregue a Drive, después lo comparto a YouTube y de ahí lo envío a los chats. Entonces, para que estén pendientes, por la tarde se los comparto.